Amados hermanos, feliz día del Señor. El libro de Génesis que encontramos al comienzo, al abrir nuestras Biblias, no es el más antiguo de la Escritura, pero sí es el que narra el origen de los orígenes. ¿Cómo fue el comienzo de todo? Apenas en sus 2-3 primeras páginas nos damos cuenta que hay dos relatos de la creación. Ahí se nos menciona de manera muy precisa cómo Dios es el creador de la materia, es el creador de la vida y es el creador del hombre. Nuestra fe, hermanos, encuentra en el Génesis, en estos primeros capítulos del Génesis, grandes verdades principistas. Tiene una apariencia de una sencillez casi extrema, un cierto sabor antiguo, medio oriente. Es verdad, pero me llama la atención que la crítica literaria no creyente le reconoce la maestría artística de su contenido, la solemnidad con que trata estos temas del origen cuando se le compara con otros textos de religiones de otras latitudes que también abordan el asunto. ¿Cómo fue el origen de lo que hoy tenemos? La sobriedad del relato geniásico es superior. Hermanos, y debemos de tener cuidado porque tras una aparente ingenuidad del texto, allí no hay ignorancia infantil, no se trata de cuentos antiguos, lo que hay es un ropaje literario de una cultura muy diferente a la nuestra, una cultura oriental y de la que nos separan milenios. Pero tras ese y bajo ese ropaje literario encontramos una enseñanza teológica trascendente, profunda espiritualidad. Encontramos una densidad doctrinal importantísima, tomada en cuenta por todos los demás escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre el origen del hombre, sobre el origen de su grandeza y de su miseria, sobre los primeros pasos que el hombre dio sobre la tierra como representante de toda la humanidad. Encontramos entonces un relato que es original y a la vez originante de cómo fue ese comienzo. Encontramos también una descripción de algo que es muy real y presente hoy día, y es cuán temprano fue el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Dios y el maligno. Satanás, si queremos hablar en latín o en hebreo, Satán en árabe. Ese enfrentamiento que inclusive hacia el final de la Biblia, transcurridos siglos y siglos, Juan de Patmos lo toca, hace referencia, y voy a leer un solo versículo. Dice, fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. El engañador, así lo llama la Escritura en varios pasajes. El engañador es un ente, un ser sobrenatural, espiritual, que existe y que instiga a la humanidad, a los hombres y a las mujeres, a la desobediencia y a la rebelión. Alguien en quien
hoy en día pocos creen que existe. Sin embargo, sus efectos son reales y universales. Y encontramos en estos primeros párrafos del relato geniásico una descripción de cómo el enemigo de Dios, quien dirige las fuerzas del mal y las organiza de una manera cosmética, se enfrenta a Dios, se enfrenta a la voluntad de Dios y por lo tanto, y esta es parte central, atención, se enfrenta a la palabra de Dios. Hoy veremos que Satanás, el maligno, el arquitecto del mal, a pesar de que han pasado siglos y milenios, tiene una especie de protocolo de acción que aquí está descrito en el Génesis. Su táctica sigue casi un libreto y debemos de prestarle atención. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Satanás? ¿Por qué ataca la palabra de Dios? Un profeta, 700 años antes de Cristo, nos dice lo que es una verdad tan grande como un templo. Leo para ustedes, Miqueas. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que espera Él de ti. El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que espera Él de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero, ¿qué es lo que está recordando Miqueas a su pueblo? Está recordando que el Señor ha dado a conocer su voluntad y qué es lo que espera del hombre. Y lo ha dado a conocer comunicándose. Y lo ha comunicado a través de su palabra. Por eso es importante la palabra. Porque en la palabra está la voluntad de Dios para el hombre. Lo que el hombre debe hacer, lo que espera Dios que el hombre haga. Que por cierto, no sé por qué se oponen los hombres hoy a esto. No es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tal vez ahí haya una buena parte de la respuesta. Hermanos, hoy en día, no nos engañemos, existe un rechazo y un desprecio para la palabra de Dios, para la Biblia, para las Sagradas Escrituras. Y triste es, pero lo ratifico ya en una oportunidad, lo dije, este rechazo y este desprecio se ejercen desde la ignorancia, desde los prejuicios y de una manera a priorística. Vamos, eso no es ser científico, eso no es ser racional, eso no es ser un hombre moderno o una mujer moderna. Un cerebro pensante del siglo XXI no se comporta de una manera visceral, fanática y necia, desde la ignorancia, desde los prejuicios y de maneras a priorísticas. No conocen la palabra de Dios, ignoran lo que sus páginas dicen y la rechazan y la desprecian, la marginan. ¿Es eso científico? ¿Es eso lo racional, lo moderno, lo que esperamos del hombre hoy en día? No debería ser, pero es lo que hay. Y por eso lo digo con altas decibeles, sí, adrede, porque eso es lo que hay. Ahora, vamos a leer un texto, apenas 5 versículos, en donde se nos dice que la serpiente, esta serpiente antigua, que por cierto está presente en muchas religiones, cuando uno estudia religiones comparadas, se da cuenta que la serpiente es uno de los animales que más está involucrado en el tejido religioso de diferentes textos, de diferentes edades, en diferentes continentes. Pues bien, aquí la Escritura nos va a decir que por la serpiente ser astuta, atacó la palabra de Dios, atacó la palabra de Dios. Y el objetivo de mi exposición esta mañana, el objetivo de este sermón, hermanos, para ustedes y para quienes luego lo vean por redes sociales, el objetivo que tengo hoy es el siguiente. Identifiquemos
tres formas en las cuales Satanás acostumbra atacar a la palabra de Dios. La primera de ellas, la distorsión de la palabra. La distorsión de la palabra, es decir, la deformación de la palabra. La segunda, y la encontraremos también aquí al analizar el texto, la descalificación de la palabra. Es decir, la desacreditación de la palabra. Descalificarla, desacreditarla. Y lo encontraremos en el texto cuando lo analicemos ahora. Y la tercera, la sustitución de la palabra. La suplantación de la palabra de Dios. Leo para ustedes Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así en Reina Valera contemporánea: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes, no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Ese es el texto. Hermanos, comencemos con el análisis. Nos dice la palabra en el Génesis que la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Se resalta la astucia. Me gusta Reina Valera cómo tiene este texto en su versión 60, porque comienza con un pero. Dice: pero la serpiente era astuta. De ahí el título que hemos dado a nuestro sermón, porque hay un pero. En el texto precedente, en el capítulo precedente, se ha mostrado la creación de Dios y era buena en gran manera. Ahora sobreviene un pero, y un pero que resuena, un pero importante. Pero la serpiente era astuta. Y aquí astucia, hermanos, no está citado como una virtud, está citado en su sentido negativo, es decir, capacidad para hacer fraude, capacidad para engañar, capacidad para manipular. Yo no voy a tratar en este sermón, no es objeto de la predicación, el origen del mal. Pero sí quiero, hermanos, dejar sentado que el mal es una realidad universal, es una realidad grave que está todo el tiempo alrededor nuestro, en nosotros, que se hace visible. Es una realidad cosmética, seductora, nadie lo puede negar. Es una realidad destructora, es una realidad mutante. Y es una realidad encarnada. ¿Encarnada en quién, hermanos? En hombres y mujeres, de los cuales nosotros somos también sustrato. Es una realidad encarnada en instituciones. Es una realidad encarnada en sistemas. Está visible, palpable, es concreta. Y el texto nos dice que porque la serpiente era astuta, entonces se comunica con la mujer. Dice: así que, por ser astuta, la serpiente le dice a la mujer. Y aquí viene la primera estrategia que tiene Satanás contra la palabra de Dios: la distorsión. Presten atención. Así que, por ser astuta,
Por ser astuto Satán, el maligno, el engañador, se dirige a la mujer. ¿Y qué es lo que les dice? Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Falso. Está distorsionando. Es una verdad parcial. Aquí hay una sobreenfatización intencionada. Está añadiendo. Aquí hay una deformación de la palabra. Dios no ha dicho no coman de ningún árbol del huerto. Lo que Dios les ha dicho al hombre y a la mujer, al género humano, es no hagan esto, no toquen esto. De todo lo demás es para ustedes, es para vuestro deleite. Así que la primera estrategia que utiliza, y lo conjuga el verbo en forma presente, Satanás, frente a la palabra de Dios, para atacar la palabra de Dios, es distorsionándola. Ningún árbol, no es cierto. Por eso, hermanos, es importante, para que no se distorsione la palabra de Dios que ha llegado a nosotros, que respetemos la hermenéutica como ciencia. Porque si no, vamos a distorsionar la palabra. No se puede, hermanos, abusar del texto, ignorar el contexto. Tenemos que identificar el texto cuando lo leemos. Hay que reconocerlo como sagrado y hay que pedir iluminación del Espíritu Santo de Dios, porque es palabra de Dios que no la entenderemos a menos que el Espíritu Santo abra y toque nuestros corazones. John Stott, gran hombre de Dios, ya en la presencia del Padre, nos advertía: en la Biblia oímos a Dios hablar de Dios. Cuán importante es su palabra. Hermanos, debo advertir que no se debe hacer una lectura fragmentada de la palabra, como si estuviéramos en un campo de cacería, escogiendo el texto que mejor me gusta para blandirlo en contra de o a favor de. No debemos de buscar pretextos al utilizar la palabra. Y no podemos enfrentar artificialmente Antiguo Testamento contra Nuevo Testamento, o profetas contra reyes, o los evangelios contra las epístolas. No, hermanos, hay una armonía y una unidad monolítica en la palabra que es asombrosa y la reconocen quienes la investigan, y que solo es producto de la acción del Espíritu Santo de Dios que la ha generado. Hoy en día, hermanos, cuidémonos, porque los púlpitos y las redes están ocupadas por entretenedores, están ocupadas por reveladores, por cuentistas, por fantasiosos. Hay una atracción casi morbosa en la iglesia en general, una especie de magnetismo esotérico por profecías y revelaciones nuevas. Esto tiene que ser denunciado en honor al respeto de la palabra, porque si no, se incurre y se le hace el juego a Satanás. ¿Cómo? Distorsionando la palabra, deformando la palabra. La primera estrategia a la que me estoy refiriendo y que estoy señalando, recuérdenla: distorsión de la palabra. Continúa el texto. La mujer corrige a la serpiente y le dice: no es así. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. Por cierto, la mujer ya alteró también la cosa, porque agregó el ni lo toquen. Eso no lo dijo Dios. Dios no se refirió a no tocarlo. Ella agrega el ni lo toquen. Cuidémonos de cortarle a la palabra o de añadirle a la palabra. La palabra está completa. No necesita que nosotros la condimentemos. No necesita que nosotros le hayamos añadiduras nuestras, ni le estemos pegando anécdotas, ilustraciones. No debemos hacerlo. Hermanos,
Entonces, nos dice el texto, Satanás cambió la estrategia y pasó a atacar de otra forma la palabra de Dios. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Aquí sí va de frente. Esta es, hermanos, la descalificación de la palabra. Ya no es distorsión, ahora es oposición frontal. Esa es la tesis, pues aquí está la antítesis. No morirán. Es desacreditar la palabra. Es decir, que la palabra está equivocada. Se equivocó Dios cuando les dijo que habrían de morir. No morirán, dice la serpiente. Esta es la descalificación. Estrategia de Satanás contra la palabra de Dios. Allá en el huerto, sí. Hoy en día igual. Simplemente descalificar la palabra, desacreditarla. Hermanos, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de la ciencia? ¿En nombre de la razón? ¿En nombre del siglo XXI? Decir que nosotros estamos en un estadio inferior, pareciéramos kantianos. Vamos, actualícense los que nos critican, porque resulta que una cosa es lo antiguo, otra cosa es lo anticuado. A ver si manejamos bien el idioma. Algo puede ser muy antiguo y no por ello ser anticuado, sigue vigente. La teología liberal ha intentado ponerse al día y lo ha hecho desde el siglo pasado apenas. ¿Y entonces qué hace? Cuando se refiere a la palabra de Dios la llama el material. Considera que la palabra de Dios es un producto cultural de la experiencia religiosa de un pueblo y de una iglesia. No, gracias. Esto no es. La teología liberal nos dice que la palabra de Dios no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. No, gracias. La palabra de Dios es palabra de Dios, es palabra revelada de Dios. Es el Espíritu Santo quien inspiró a hombres para que escribieran la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto ha dicho el Señor. Así escribieron estos hombres, con esa reverencia y respeto. La teología liberal nos llega a decir lo siguiente, hermanos, es palabra de Dios cuando logra cambiar al hombre. Si no, no es palabra de Dios. Deviene cuando hay respuesta. O sea que es como si dependiera. Es palabra de Dios si el hombre la acepta. Si no la acepta, no es palabra. No. Un problema es que alguien sea analfabeto y no por ello el libro no comunica mensaje. El problema está en el analfabetismo, no en el libro. Evidentemente, al final el dilema es un dilema planteado a los hombres, creer o no creer, es ahí la cuestión. Creer o no creer, no soy shakespeariano, pero la idea es o lo crees o no lo crees, tú decides. Jesucristo advirtió a los hombres de su tiempo. El mismo Señor Jesús, y lo cito ahora, Juan capítulo 15, el Señor Jesús habla y miren lo que dice en aquel entonces y lo dice a los hombres de hoy. Con reverencia a quienes me estén oyendo, quienes vean este sermón pequeño, préstenle atención a estas palabras de Cristo Jesús. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El Señor Jesús dice dos cosas de sí mismo. He venido. Me he mostrado, estoy concreto, tangible, sensorial entre ustedes, soy histórico. Y segundo, les he hablado, palabra de Dios. Les he hablado. Así que ya no hay excusa, porque Él ha hablado. El escritor en el Nuevo Testamento nos dice que en tiempos antiguos Dios habló, ¿recuerdan? De muchas formas, en muchos momentos, de muchas maneras, a través de patriarcas, a través de jueces, a través de reyes, a través de profetas, y ahora, en los últimos tiempos nos ha hablado, porque ya habló
y siguió hablando, nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, por su Hijo. Así que la segunda estrategia está aquí expuesta. Ya dije, la primera, distorsión de la palabra. La segunda, descalificación. Y la tercera viene como sombra atada a la que acabo de mencionar. Es la sustitución. Si yo descalifico algo, si yo lo descarto, pongo en su lugar otra cosa. No puedo dejar un vacío. Así que como sombra fiel aparece la sustitución. Cuando Satanás ataca la palabra de Dios, la distorsiona, no es suficiente. La descalifico, ahora la sustituyo. Es la tercera parte de la estrategia frente a la palabra de Dios. Es la suplantación de la palabra. Se desplaza la palabra de Dios y hay que hacer un nuevo planteamiento, una nueva oferta, una nueva promesa. ¿Dónde está? La agrega en boca de la simbología de la serpiente. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, de ese árbol, a futuro, promesa, se les abrirán los ojos. Y a futuro, promesa, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Sí, hermanos, esta es la oferta, la suplantación, y eso hoy en día está vigente. Es el homo homini deus. ¿Qué es esto, hermanos? Es que la tesis edémica, la tesis del Edén, la que presenta Satanás, es el seréis como Dios. Seréis como dioses. Erich Fromm trabajó sobre esto, no siendo un hombre creyente, discípulo de Freud, psicoanálisis, y seréis como dioses. La tesis, hermanos, del Edén es una tesis decimonónica, sí, y además es que es una tesis genérica, es una tesis siglo XXI. Es el orgullo humano elevado, es humanismo en estado puro. No le basta al hombre, y Satanás lo reconoce, y por ahí ataca a la palabra, no le basta al hombre con ser imagen y semejanza de Dios. El hombre quiere ser Dios. Y Dios para los demás, por supuesto. Esa es la tesis progre de hoy día. Normar el bien y el mal, no que Dios me lo norme. Yo lo legislo ad libitum, a mi conveniencia y a mi parecer. Yo trabajo y pongo en marcha una maquinaria de ingeniería social. Eso está pasando hoy día, hermanos. Es la sustitución de la palabra de Dios por la palabra de los mesías de turno, que han tomado la educación, que han tomado las comunicaciones, que han tomado la cultura y que permean y moldean una nueva sociedad y lo están haciendo. Sustitución. La palabra de Dios es declarada fuera, descalificada, ha sido primero distorsionada y ahora sustituida. Un nuevo diseño, sí, una nueva sociedad. Dios sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Hermanos, yo les he estado planteando aquí cómo primero la serpiente antigua, Satanás, enfrentó el mandato de Dios, que era claro, sencillo y preciso, para su bien. Y cómo enfrentó primero con una distorsión, después con una descalificación y finalmente con una sustitución. Este libreto lo sigue repitiendo Satanás y sigue logrando seducir al hombre. Por eso se nos dice que la serpiente era astuta y la serpiente sigue siendo astuta. Es astuta. Sin embargo, hermanos, como este capítulo comienza con un pero, nosotros podemos terminar el sermón
también con un pero. El pero lo levantaron de nuevo después de muchos siglos de oscuridad los reformadores, nuestros hermanos de fe hace 500 años, la sola escritura, solo la palabra. Como decía Lutero, escritura, escritura, sacra est. La escritura, la escritura, la escritura es santa. Yo no he hecho nada, todo lo ha hecho la escritura, decía Lutero. Y ponen en alto todos los reformadores la palabra de Dios como palabra revelada de Dios, como autoridad que tiene intrínseca per se, porque viene de Dios, quien es en quien reside toda la autoridad. Hermanos, hay un gran emblema para nosotros levantar. Ahora cantaremos para finalizar nuestro culto de hoy, domingo. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Tú me enseñas con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine, a quién voy. Y ahí va el texto poético del himno que cantaremos. Sí, hermanos, en palabras de Jesús quiero citarle Juan 6:63. Dice nuestro Señor Jesús, que quede este sabor al final del sermón hoy. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús señala a Satanás como un mentiroso y asesino desde el principio, ¿cierto o no? Y el Señor Jesús dice que sus palabras, su palabra, es espíritu y es vida, vida. Por eso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque en esa palabra hay vida. La palabra es vida, eficaz, nunca torna vacía. Toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra es nuestro alimento diario. Demos gracias al Señor por su palabra y reconozcamos, hermanos, identifiquemos cuando la palabra está siendo distorsionada, está siendo descalificada o está siendo sustituida, porque a veces acontece fuera del templo, es natural, pero a veces acontece en los templos, desde los púlpitos, en los seminarios, en los textos. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Oremos al Padre.